Doble crimen en Entre Ríos. ¿Qué pasó, Mauro Zeta? A ver, hoy adelantamos esta historia que es muy compleja. Vamos a tratar de explicarla primero con los protagonistas o contando quiénes son los protagonistas. Una casa en Victoria, provincia de Entre Ríos, 3 personas que fueron atacadas, vamos a buscar los nombres por aquí. Hilda Castañeda, que es una amiga de los dueños de casa. Juan Cuenca, dueño de casa, retirado de Prefectura Naval Argentina. Y Delia Brambilia, la esposa. Terminan muertos Hilda Castañeda, la visitante, la amiga, y el jefe de casa, Juan Cuenca. Delia Brambilia sobrevive apuñalada y con el cuerpo quemado, porque los asesinos, los criminales, no solo apuñalan, sino que prenden fuego la casa. ¿Quién está preso detrás de esta locura? Bueno, un sobrino de la mujer que sobrevivió, que ella misma logra identificar como autor del ataque. Detrás de todo esto se habla de una venganza, detrás de todo esto se habla de la disputa por una herencia, una historia muy compleja de explicar, que los que más saben de esta historia son los periodistas que están cubriendo el caso en Victoria, porque tiene muchísimos nombres, tiene la venta de un lote, tiene la venganza por un golpe, tiene denuncias anteriores y tiene esta práctica criminal que termina, insisto, con Delia Brambilia en estado grave, que es la que logra identificar a un sobrino de ella como el autor material, y tiene asesinado a su marido Juan Cuenca y a una amiga, Hilda Castañeda. Sergio Retamal es periodista de Entre Ríos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes para todos. Bien, ¿cuál sería la hipótesis? Acá Mauro decía que por supuesto ustedes tienen la información local, ¿no? ¿Se podría tratar de una herencia teniendo en cuenta que el sobrino de la mujer que sobrevivió es sospechoso como autor material de estos crímenes? Sí, efectivamente. Podríamos decir que primero una estafa, seguida de venganza y de muerte, porque Juan Manuel Cuenca, que tenía en su poder unos terrenos de una famosa herencia que aún no había cobrado y que por esto estaba en trámites de documentaciones, había predispuesto tipo poder a una señora, Antonia Ramona Pedemonte, de 64 años, quien es hermana de Delia María Rosa Brambila, de 50 años. Es decir, le dio el poder para cobrar la herencia a la cuñada. Efectivamente, y de ahí poder vender estos terrenos, estos lotes en la ciudad de Victoria. Pero es de aquí que los compradores de estos terrenos o de estos lotes le exigían a Pedemonte cuanto antes la documentación, las escrituras. Cuenca, que era el futuro propietario, no se las daba. El reclamo fue intenso, fue continuo, hasta hace 1 año y medio atrás aproximadamente ocurrió un hecho de amenazas seguidas por lesiones de parte de la señora Pedemonte, quien denunció a Cuenca en los tribunales de Victoria. El juzgado correccional de Nogoyá sobresee a Cuenca por una probation, precisamente. Sergio, sí. Es decir, que Cuenca le pega una paliza o está denunciado por pegarle una paliza a su cuñada Antonia Pedemonte, cansado de que ésta le reclame los papeles para justificar el lote que estaba a la venta. Todo esto porque estaba en una herencia en sucesión, digamos, se estaba discutiendo, entonces no había papeles. Entonces, Cuenca supuestamente le da una paliza a Pedemonte para que no le pida más los papeles. ¿Y ahí qué pasa? ¿Se empieza a pergeñar la venganza a partir de ahí? Claro, porque después el juzgado correccional de Nogoyá lo sobresee a Cuenca con una probation, y es de aquí que los hijos de la señora Antonia Ramona Pedemonte quedan con resquemores, con bronca, y la venganza comienza a partir de ese momento. ¿Qué utilización hacen, Sergio, de los poderes que tienen en su poder? Porque esos poderes son los que permiten, digamos, vender los bienes, ¿no? Por eso los tienen. Claro, efectivamente. El tema es que todavía la herencia no ha salido. Está todo en sucesión, no se puede vender. Se puede vender clandestinamente. ¿De cuánto se habla? Cuando se habla de herencia, ¿de qué aproximadamente, qué se rumorea? ¿De qué importe de dinero estamos hablando? Mira, no tenemos todavía bien específico la cantidad de hectáreas que estaba en poder precisamente, o está de por medio esta herencia. Sabemos sí que es un loteo de una importante propiedad que Cuenca tenía en su poder
que luego loteó en varios sectores y que luego comercializaba precisamente. Todavía no está especificado la cantidad de las hectáreas o la superficie que Cuenca tenía en su poder, entre comillas, en su poder, ¿verdad? ¿Cómo lo Sergio, mataron? sí. ¿Cómo? Al final se determinó cómo los mataron, digo, tanto a Cuenca como a Hilda Castañeda, la amiga de la familia que estaba ahí sin tener nada que ver con esta historia. Digo, ¿cómo los matan? ¿Los matan a puñaladas y después prenden fuego a la escena para borrar evidencia? A la primera que matan es a Hilda Castañeda, de 50 años, que se encontraba sola en esa finca en calle 9 de julio 571. Luego de matarla a Castañeda, lo esperan adentro a la pareja Cuenca y Brambila. Cuando llegan, al primero que matan es a Cuenca y luego la hieren con un cuchillo en el pecho, una puñalada en el pecho a Brambila. Posteriormente, combustible, rocian todo el dormitorio con combustible, ¿sí? Sí. Y luego prenden fuego. ¿Y cuál era la idea de prender fuego? Digo, ya estaban asesinados, apuñaladas, habrán pensado que no había sobrevivientes, uno intuye. ¿Cuál era la idea? ¿Simular que esto era una muerte accidental para cobrar la herencia? Sí, la idea era pasar como incendio, Mauro. Ah, directamente. Porque todavía aún no han llegado las pericias de la morgue de Oro Verde de la ciudad de Paraná de cómo murió Cuenca y Castañeda. Si murieron por golpe, por una puñalada o por el alto grado de temperatura de las llamas. Sí. Bueno, Sergio, te agradecemos muchísimo por este contacto telefónico. Ha sido muy amable. Un abrazo. Muchas gracias. Mauro, ¿cómo queda Fuerte entonces? la Porque hay historia. una sucesión, digamos, por lo cual tampoco se puede vender por más que tengan en su poder justamente los poderes, ¿no es cierto?, que les permite la comercialización de los bienes. Y con estas muertes ahora, ¿qué es lo que Sí, pasa? habrá que ver esto en lo civil. Lo concreto es que está preso el sobrino de la sobreviviente como autor material, actuó con dos más, de esta locura que tiene que ver con una venganza pergeniada hace más de un año. O sea, imagínense que hace un año se empezó a planificar esta venganza, ¿sí? Donde terminan atacando a puñaladas, a golpes y prendiendo fuego una casa y en el medio la herencia y en el medio un lote y en el medio mucha plata. El tema lo vamos a seguir. Muchas